2023 se han registrado más de 3.000 incendios. Estos incendios forestales han provocado un aumento significativo en los casos de alergias a lo largo del país y por eso quise hoy conversar con Claudia González, médico, especialista en pediatría y alergia, también inmunología en niños y adultos, parte de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Buenos días y bienvenida, doctora. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Hola, Childi, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Por favor, bueno, a esta hora mucha gente que va en la vía, se pregunta si esa alergia que ha sentido en estos últimos días está relacionada directamente con lo que ha sido, al menos en Caracas y en algunas regiones del país, los incendios forestales. ¿Cómo afectan estos incendios, si es que afectan nuestra salud respiratoria? Sí, por supuesto. Es bastante frecuente que en esta época del año, sobre todo entre los meses de febrero a mayo, que es la época de más sequía, de más calor e incluso de cantidades de humedad importante en el aire ambiente, los efectos del polvo que se acumula en un estrato bastante bajo de la atmósfera hagan que los pacientes que tienen antecedentes alérgicos, enfermedades respiratorias alérgicas como la rinitis, como el asma, como incluso la dermatitis, sientan una exacerbación de los síntomas. Y eso se debe en gran parte a que los pacientes que son alérgicos mantienen a nivel de su vía respiratoria algo que se llama y se ha denominado inflamación mínima persistente. Esta inflamación hace que ante el mínimo contacto con alergenos, con sustancias que están en suspensión en este polvo, en esta calima que vemos sobre la ciudad de Caracas, afecten, irriten e inflamen aún más su vía respiratoria, produciendo una cantidad de síntomas como por ejemplo la congestión ocular, la rinorrea, que son las secreciones aumentadas a nivel de la nariz, incluso lagrimeo y por supuesto síntomas de tos, sensación de dificultad respiratoria o irritación a nivel de garganta, a nivel incluso de piel y a nivel de nariz. Ahora, doctora, fíjese, estamos ahorita en una época donde añadido pues a estas condiciones climáticas están los incendios forestales. Es decir, al menos en el Valle de Caracas la gente pues está conviviendo en este momento con humo por el tema de los incendios, cenizas, además de, bueno, todo lo que ha venido pues registrando por distintas razones. Fíjese que hace poco también estuvo por aquí lo que denominan el polvo del Sahara. Entonces hay una cantidad de elementos, pero en este momento la gente justo reporta que, bueno, cerca del lugar, bueno, hay las secuelas de lo que fue un incendio forestal, que hay humo, y que si el humo per se puede tener, digamos, efectos inmediatos en la salud respiratoria. Absolutamente. ¿Y cuánto tiempo, cómo uno puede manejar también esa situación? Porque bueno, esto está en el ambiente, ¿sí? ¿Cómo puede ser controlable por nosotros? Exactamente. Mira, yo vivo en una parte alta de Caracas y ahorita no se ve absolutamente nada de aquí hacia abajo. O sea, la capa de humo que hay es impresionante y por supuesto, ese humo contiene muchísimas sustancias. Aparte de tener los restos de la combustión, ese humo también trae productos que tienen que ver con toxinas bacterianas o de hongos, tiene que ver con la propia combustión de materiales orgánicos que genera un polvo que puede ser tóxico e irritativo para la vía respiratoria, y incluso eso forma parte de los factores de riesgo más importantes para lo que son los pacientes asmáticos o los pacientes que tienen patologías respiratorias. ¿Qué podemos hacer? Lamentablemente vivimos en esta ciudad donde ahora está absolutamente llena de humo. Si a eso le sumas que han habido incluso incendios en viviendas, recientemente en San Bernardino, en Santa Mónica, de productos que no necesariamente son materia orgánica como los árboles, la grama que se quema en el Ávila. Todos esos productos de combustión están flotando en el aire y los estamos respirando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tratar de limitar en la medida de lo posible el contacto con este humo, es decir, no mantenernos al aire libre. Si nos tenemos que mantener al aire libre, usar mascarilla, tratar de lavarnos las vías respiratorias con soluciones fisiológicas, la cara con agua limpia varias veces al día si estamos expuestos en la calle al efecto de este humo.
Y si somos pacientes alérgicos, lo ideal es consultar con su especialista y tratar de utilizar la medicación, ya sea preventiva o curativa, para disminuir esta inflamación de la vía respiratoria y la hiperreactividad bronquial en el caso de los pacientes asmáticos. Sí, que la hiperactividad que luego al final pues lleva a la nebulización del paciente. Exactamente, exactamente, Mm. exactamente, o el uso de inhaladores, que es lo más reciente. Ahora, una persona que no tiene condición, digamos, o patología de base alérgica, también resulta afectada por esta situación. Por supuesto, lo que te estoy hablando de que el humo contiene toxinas, que el humo contiene productos de la combustión de materiales orgánicos e inorgánicos, contiene sales de cloruro, de cromo, de plomo. Todos esos son sustancias irritativas, tóxicas, incluso productos cancerígenos que a largo plazo, el contacto prolongado y constante, puede llevar a efectos deleterios en la salud respiratoria de las personas que respiran este aire. ¿Cómo se comporta el tema de las alergias según la temporada en Venezuela? Estamos hablando ahorita, bueno, en la temporada de sequía, además, bueno, según los incendios forestales, pero también está el tema ya, por ejemplo, hacia diciembre, que es otro tipo de alergeno que tiene que ver con el polen, también el tema del ácaro, el ácaro criollo o el ácaro normal. Entonces, la pregunta es, bueno, realmente por nuestra condición, digamos, geográfica donde nos ubiquemos, la población venezolana tiende a ser mucho más vulnerable a las alergias. Mira, nosotros tenemos una característica y es que tenemos alergias respiratorias en los pacientes durante todo el año. Como tú hablaste, nosotros tenemos, digamos que un clima relativamente estable en relación a otros países que tienen 4 estaciones bien delimitadas. Nuestra condición de clima estable hace que nosotros tengamos polinización de diferentes árboles o plantas durante todo el año. Nosotros tenemos ácaros persistentes durante todo el año. Y algunas épocas específicas, como por ejemplo la época de diciembre, donde tenemos la circulación de algunos virus que tienden a empeorar o a exacerbar o a desencadenar las reacciones respiratorias en algunos pacientes. La época seca del año y la época de más calor, que es la época más o menos entre, digamos, a partir de febrero y hasta mayo, junio, es la época donde nosotros vemos mayores exacerbaciones de la patología respiratoria. La gente asocia el asma, por ejemplo, con el frío. Y resulta que en la época de calor, en la época de más sequía, donde más polución hay en el ambiente, donde vuelan más alergenos, más tóxicos, más irritantes en el aire, es donde nosotros vemos la mayor cantidad de crisis de asma en pacientes. Y no solo crisis de asma, exacerba la rinitis, exacerba la conjuntivitis alérgica e incluso las dermatitis a nivel de la cara o las áreas que están más expuestas al aire contaminado y a la polución ambiental. Ahora, doctora, en consulta, ¿no? Con el ánimo, digamos, de, obviamente, no se puede extrapolar esto a la población general, pero en estas últimas semanas, ¿qué han presentado sus pacientes específicamente a propósito de los incendios forestales? A propósito de los incendios forestales, creo que la consulta más frecuente en estos días es la congestión nasal, las secreciones aumentadas a nivel de nariz, la tos seca, irritativa e incluso con sibilantes, con lo que llaman el pito en el pecho, que es lo que se traduce en un broncoespasmo o en una hiperreactividad bronquial, que la mayoría de las veces requiere tratamiento inhalado con esteroides, con broncodilatadores, con antialérgicos e incluso a veces con esteroides vía oral. La consulta más frecuente es la congestión de nariz, la picazón de los ojos y la tos seca irritativa. Bueno, las recomendaciones vamos a recordarlas, doctora, porque ya tengo que ir despidiendo para la gente que nos está escuchando a esta hora. Bueno, me incluyo entre aquellas personas afectadas, ¿no? Definitivamente hoy, bueno, yo tengo una rinitis que no termina, sobre todo se me activa en la noche, yo vivo muy cerca del Ávila y definitivamente pues me afecta. Y bueno, sí, lo que usted dice, la hiperreactividad bronquial, de alguna manera uno tiene como esa sensación de toser, pero no termina de toser, ¿no? Es una suerte de molestia, ¿no? Estoy segura que mucha gente la que nos está escuchando tiene esta misma sensación o algunos otros síntomas a propósito de estos incendios forestales. Las recomendaciones nuevamente y con eso nos despedimos.
Bueno, evitar, por ejemplo, hacer ejercicios al aire libre. En la medida de lo posible, mantenernos dentro de ambientes que lo ideal es que en estos días mantengamos ventanas cerradas. Si usamos aires acondicionados, que los aires acondicionados tengan el mantenimiento adecuado. Si salimos a la calle y regresamos a casa, tratar de sacarnos la ropa, de lavarnos la cara con agua limpia, usar, como te dije, soluciones salinas para limpiar nuestra nariz, y muchas veces es necesario el uso de antialérgicos o de inhaladores según la indicación de su médico. Lo ideal es que si el paciente presenta síntomas, acuda a consulta para que se le haga la indicación médica exacta. Bueno, le agradezco mucho, doctora. Gracias por haberme acompañado esta mañana. ¿Dónde puede la gente? Es importante que la gente acuda al médico, ¿no? Porque tomar antialérgico no es una cosa que pueda usted, es verdad que es de venta libre, pero no es una cosa que usted pueda automedicarse, ¿no? Hay que saber cómo tomarlo y qué tiene que hacer. ¿Dónde pueden ubicarla, Claudia? Yo estoy en el Urológico San Román, allí es mi consulta todos los días, mis teléfonos de contacto, 0424-265-6513, y a través de las redes sociales, mi Instagram, doctora Claudia González A de Arnal al final, @gmail. Gracias, doctora. A su orden para lo que necesiten. Por favor, 7:23, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. El dueto Rafa y Chinín nos presenta su sencillo en género flamenco, Luna Llena, de la autoría de Carlos Escalona.